buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este vlog número 103. Nos encontramos cerca de las fechas navideñas, nos encontramos cerca de esas fechas donde todos nos dejamos el parné, nos dejamos todos los dineros para tener ese detalle con los demás o incluso tenerlo con nosotros mismos. Y a razón de eso, mucha gente me está preguntando qué pienso de la realidad virtual, si vale la pena o no invertir el dinero y realizar ese desembolso en un casco de realidad virtual para PC. Como bien sabéis, una de las normas de mi canal es que solo hablo de lo que he podido tocar, lo que he podido probar. Entonces, lo que no voy a poder hacer en este vídeo es compararos mis HTC Vive con las Oculus Rift o incluso menos con las nuevas gafas de realidad virtual, la nueva hornada que está saliendo de Microsoft con esa Extended Reality, ¿no? Donde hay cascos de Lenovo, de Samsung, y la cosa se diversifica muchísimo más, creando una especie de estándar dentro de la industria de la realidad virtual. Todo eso es bueno porque lo que sí hemos visto estos últimos meses, y sobre todo hará unos 4 meses que tengo la realidad virtual, no hará más, el caso es que desde entonces no ha ido más que bajando. De 900 euros que costaban las HTC Vive han llegado a estar a los 500 euros y las Oculus Rift también han bajado a unos 300 y pico, casi 400, pero bueno, son bastante más baratas. Y no dejan de estar muy a la par, o sea que no por esa diferencia de precio, las Oculus Rift parecen ser peores que las HTC Vive. Lo único que cambia es el sensor donde recibe todos los movimientos que tú realizas con las gafas de realidad virtual. Todavía incluso mejor con la Extended Reality que está saliendo de Microsoft, porque ni siquiera tienen sensores de captación, o sea, simplemente todo lo realizan las gafas, o sea que es mucho más sencillo. No tienes que andar como andé yo en su día, perforando la pared y poniendo los sensores, uno por aquí arriba, el otro por ahí delante. No, todo eso se acabó, es mucho más sencillo, casi prácticamente plug and play y punto. Las HTC Vive, además de tener que conectar esos sensores, ya que llevan un transformador, yo lo que hago es no tenerlos enchufados siempre. Antes de ponerme a jugar para la realidad virtual, tengo que primero enchufar este sensor de ahí, luego enchufar este sensor de aquí, luego enchufar las gafas de realidad virtual porque también llevan su transformador y no las tengo siempre encendidas, ya que permanecen en una especie de modo stand-by donde se nota que algo de energía llega al casco porque notas que hay calor generado dentro del interior del casco. Luego el tema de los cables. Los cables en el caso de las HTC Vive son 3 cables que salen donde luego eso va conectado al ordenador. Digamos que no es un sistema del todo sencillo. ¿Vale la pena el realizar un desembolso? Una cosa importante es lo que os he comentado hace un segundo, la rebaja de precio de cara a todos los modelos de la realidad virtual. Y de hecho, los nuevos modelos que van a salir de esta Extended Reality rondan también entre los 400 y 500 euros, cosa que también están muy bien de cara a los 1000 euros que parecía que costaba la realidad virtual en un principio, 700.000 euros. A partir de aquí podemos pensar, bueno, quizás valga la pena meterse, pero es que el problema de la realidad virtual en versión PC no es en sí el casco, es el PC, el desembolso que tienes que realizar en un PC que debe ser entre gama media y alta, sobre todo en el tema de la tarjeta gráfica. Si queremos optar toda la potencia gráfica a tope en un casco, en un entorno de juego, digamos que no optaría por una tarjeta menor de la 1070, y aún así quizás con la 1070 no sea suficiente. ¿Por qué os digo esto? Porque yo estoy jugando con una GeForce 1080 Ti de Nvidia, la Founders Edition, de acuerdo que quizás no sea la más potente o la mejor refrigerada de las 1080 Ti actualmente en el mercado, pero ineludiblemente es una 1080 Ti. Esta 1080 Ti, poniendo el caso más extremo o el más exigente, que son los juegos de conducción, el Project Cars 2, por ejemplo, aun teniendo una bajada de gráficos importantes si lo comparas con la versión de no realidad virtual, como por ejemplo, ya os fijaréis en un futuro, si os fijáis en el gameplay que yo realizo en primera persona a través de las gafas de realidad virtual, no existen sombras en los circuitos. Sin embargo, luego pones el replay y ves la cantidad de efectos de sombras, luces, etcétera, que el juego obvia cuando estás jugando a la realidad virtual. Y aún así, aún con todo, optando por el mayor gráfico posible para la 1080 Ti, el tope de texturas, el tope de distancia de dibujado, etcétera, etcétera, hay que ir muy al loro porque la 1080 Ti le cuesta un poquito seguir el paso. O sea, hay veces que notarás ciertos bajones. Aquí el problema no es que digas, bueno, no pasa nada, o sea, hay un momento que dices, bueno, sí que es cierto que aquí los frames bajan un poquito, pero es que el tema es que en la realidad virtual el tema de los frames por segundo es muy importante, porque a partir de ciertas imágenes por segundo lentas, al cerebro se le va ya la olla del todo. O sea, si ya el mundo virtual es complicado para el cerebro porque están pasando 1 millón de cosas alrededor tuyo y tu cuerpo está completamente estático, y al cerebro eso le causa un cortocircuito bastante importante, que es algo que tienes que educarte
asegurarte que lo coges enseguida. A ver, hay gente que se marea más, gente que se marea menos, y también depende mucho del título y su optimización. Pero quiero decir que al cerebro eso le crea una especie de cortocircuito al que tiene que acostumbrarse, ¿no? Imaginaos si encima tienes problemas técnicos donde la tasa de imágenes no es todo lo adecuada que debería ser. Entonces es un lujo que no te puedes permitir. El decir, bueno, pues entonces me quito un par de frames aquí y ya está. No puedes. En la realidad virtual no puedes porque seguramente eso te causará mareos. Ya que estás obligado a una tasa de frames, los gráficos son lo de menos. O sea, lo importante es tener esa tasa de frames fija, porque si no te vas a pillar un mareo del 15. Y ya os digo que los gráficos no son todo lo buenos que podrían ser de cara a un videojuego sin la realidad virtual. ¿Es importante? Bueno, no, hasta cierto punto. No es más que algo que si el juego es bueno, no importa. Así de claro. Pero ¿qué pasa? Que quieras o no, lo que buscas cuando te haces con un casco de realidad virtual es inmersión total. Cuanto más importante sea la carga gráfica de cara al casco de realidad virtual, más contento vas a estar tú. Luego, a partir de ahí, nos metemos en una inversión de PC que verdaderamente pueda, con todo en la realidad virtual, estará cerca de los 2.000 euros. Entonces, si ya sumamos 2.000 euros de PC más 500 euros de realidad virtual, ¿qué pasa? Que si ya entonces volvemos a lo mismo, a la pregunta inicial, ¿debo invertir en unas gafas de realidad virtual estas navidades? Mi respuesta inicial sería, si tienes un buen ordenador de gama media alta y realmente quieres vivir la realidad virtual, quizás no deberías pensártelo y sí. O sea, no hay nada que se le asemeje a la realidad virtual. Esto es lo que quiero decir. Por mucho hayas jugado a un juego, si ese juego luego tiene su versión en realidad virtual, a la que te ponen los cascos, el juego cambia completamente. Lo que me ha pasado estos últimos meses es que toda persona que ha venido a casa le he puesto los cascos de realidad virtual y la impresión siempre ha sido Todos han quedado alucinados. Ninguno era capaz de imaginar o ninguno esperaba la inmersión hasta tal punto donde tú puedes perfectamente, y vuelvo a repetir lo mismo, es que una vez dentro de la realidad virtual tú eres capaz de discernir a qué distancia se encuentran los objetos. Del mismo modo que tú haces esa misma medida aproximada en el mundo real. Pero es que no es que lo puedas realizar y sea algo, pues que sea un estimado, ¿no? No es una medida estimada. Si tú dejas el mando de la realidad virtual, algo que existe en el mundo real, pero que también lo ves en el mundo virtual, y te ponen las gafas, estando ciego en el mundo real, puedes coger ese mando perfectamente sin errar. ¿Por qué? Porque la relación 1:1 de la realidad virtual de cara al mundo real es exacta. Eso es lo grande de la realidad virtual. Estaba hablando con uno de los compis de YouTube, donde le indicaba que yo, a día de hoy, por no tenerlo, no sabía qué era mejor, si un setup, en el caso de la conducción, de 3 pantallas, o un setup de realidad virtual. Este compañero me indicó que su trabajo estaba ligado precisamente a estudiar la visión humana. Entonces, el tema de la realidad virtual nunca se podrá comparar con 3 monitores, porque los 3 monitores lo único que hacen es darte una visión más amplia del conjunto, un campo de visión más amplio. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, pero el cerebro con los 3 monitores todavía tiene que procesar e interpretar la distancia entre objetos, porque la imagen ineludiblemente sigue siendo plana. Cuando te pones la realidad virtual, esa imagen ya no es plana, es estereoscópica. Entonces, al ser estereoscópica, el cerebro ya no interpreta una imagen y sus distancias, sino que recibe precisamente eso, lo que necesita un mundo real de cara a la distancia entre objetos. No sé si me he explicado bien. En ese aspecto, realidad virtual es el único producto que os puede ofrecer esto. Si buscáis esto, lo único que podéis hacer es compraros una realidad virtual para tenerlo. Aquí el problema es que seguramente estas navidades sea el último tirón que tengan las HTC Vive y las Oculus de ser las únicas en el mercado que ofrecen lo que ofrecen. Porque a partir de aquí entra, como os he comentado, todos los nuevos cascos de Mixed Reality de Microsoft, que no dejan de ser unos cascos de realidad virtual, donde llevan unas cámaras dobles incrustadas en el propio casco, que son las que se encargan de concretar dónde está el entorno físico real para luego ofrecerte esa realidad virtual, de manera que no necesitan de sensores externos, el plug and play es muchísimo más sencillo y, además, son más baratas. Pero es que luego encima tienes varias opciones, las habrá mejores, las habrá peores. Cuando salgan todos estos modelos, lo que va a hacer el mercado es bajar todos de precio, porque ineludiblemente todas las casas van a estar en guerra para conseguir el mayor número de ventas. Si no podéis esperar, la respuesta sería sí, coged unas HTC Vive ahora o unas Oculus. La única diferencia que veo es que entre las Oculus y las HTC Vive es la manera en que cada una de ellas capta el movimiento del casco. Las Oculus, como bien sabéis, tienen una especie de cámara web donde tú la pones delante del casco y te mueves, y a partir de ahí los sensores del casco ayudarán también a completar esa sensación de movimiento virtual, más luego los mandos que también son captados por esa cámara. Y las HTC Vive tienen 2 sensores, uno que pones en la parte de atrás y otro que pones en la parte de adelante. El marketing inicial de las HTC Vive y a día de hoy sigue siendo que son las gafas con mejor captura de movimiento del mercado. Os puedo asegurar que
para que ahora hablaremos de ello, para lo que se terminan usando esas gafas de realidad virtual, solo tenéis que sopesar un campo de cara a elegir una u otra. ¿Vais a jugar sentados o vais a moveros por una habitación? Ya os indico que para moveros por una habitación necesitaréis mucho espacio. Si la respuesta es no, voy a jugar sentado, a partir de ahí, la que os dé la gana, porque ambas os van a ofrecer lo mismo. ¿Saldrá más caro el invertir en unas HTC Vive? Por supuesto, por lo tanto quizás deberíais optar por unas Oculus y ganaros ese dinerito extra que luego podréis meter en juegos o lo que queráis, ¿no? La definición de imagen ya sabéis que es una definición que a día de hoy se puede mejorar, pero hay que tener algo muy en cuenta. Simplificando muchísimo, la definición que da un casco de realidad virtual a día de hoy, es lo que estáis viendo, es un monitor 1080p. Y ya sabéis los requisitos que se necesitan para que estas gafas de realidad virtual a 1080p generen contenido. Ese 1080p es muy exigente. Bien, ya sabemos de sobra también que se están anunciando gafas de 4K, incluso hay algunas de 8K, todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Podéis comprobar por vosotros mismos las exigencias de un juego ejecutado en 1080p a un juego ejecutado en 2K y en 4K. Sabéis de sobra las tarjetas, más o menos así a ojo, que vais a necesitar si cambiáis a esas resoluciones. Muy bien, pues imaginaos, si las 1080p de la realidad virtual necesitan el equivalente a una tarjeta que puede hacer 4K en un entorno 2D, ¿cuánto ordenador vais a necesitar cuando por fin se puedan comprar esas gafas de realidad virtual que ofrecen 4K en el sensor de movimiento, en la pantalla? O sea, que ya estamos hablando de ordenadores donde la 1080 Ti seguro que se queda en una realidad virtual 4K en un entorno básico, nada de el entorno de la realidad virtual en gráficos ultra. Muy bien, tendrás una mayor definición, pero seguramente no dará de sí la 1080 Ti. Es que estoy convencidísimo, porque ya os digo que con todos los gráficos en ultra, la 1080 Ti en un entorno virtual tienes que ir muy al loro, porque en el Project Cars 2, por ejemplo, no llega a ello. Entonces tienes que quitar de un sitio o de otro y buscar esa configuración óptima para esas 90 imágenes por segundo, ¿no? Entonces, claro, muy bien, de cara a pensar, oh no, yo es que voy a esperar a las gafas de realidad virtual que tengan una mayor definición de pantalla, perfecto, genial, si es que además me parece algo muy inteligente, sobre todo si tienes que realizar una inversión íntegra de ordenador y gafas. Espera a que salgan esas gafas de 4K y mira a ver qué ordenador es necesario para que esas gafas funcionen correctamente y te den lo que esperas. Una definición de imagen alucinante, más el procesado gráfico como Dios manda, acorde a esa definición de imagen. Ya os digo, los ordenadores van a tener que subir en potencia gráfica bastante. De manera que, resumiendo, digamos que sería el pensar, si queréis esperar un poquito y entrar en ese conflicto de intereses entre empresas, donde van a salir este nuevo año todas las gafas de realidad aumentada de Microsoft, que también en su esencia son gafas de realidad virtual, donde en Steam ya se puede ver ciertos juegos que funcionan ya para la realidad aumentada de Microsoft, o directamente comprar los cascos de realidad virtual que tenéis hoy en día. Bajo mi punto de vista yo esperaría, pero esperaría por bastantes razones, sobre todo porque también llegado enero ya sabéis que las rebajas, todos los precios de navidades caen pero en picado. Quizás con suerte salen esos cascos y ya podéis optar por comprarlos y además os hacéis con un buen precio. Si no, quizás ya sea el momento donde las HTC Vive y las Oculus Rift todavía bajen más de precio porque tendrán que lidiar con todos estos nuevos cascos. Si no queréis esperar, lo dicho, sopesar si vais a jugar sentados o no. ¿Qué supone la realidad virtual para mí a día de hoy? ¿En qué juegos disfruto más? La verdad es que si el juego es medianamente bueno, los disfruto todos. Pero, como bien os he indicado en el vídeo de Doom, para jugar de pie, para jugar moviéndoos, necesitáis de un entorno muy amplio. O un buen salón donde podáis retirar todos los muebles, o una habitación única y exclusivamente para la realidad virtual. Si queréis buscar a personas que verdaderamente disfruten de esa realidad virtual en movimiento, buscadlo por YouTube y veréis que esos youtubers han dedicado exclusivamente una habitación, no necesariamente muy grande, porque tienen una captura entre 3 y 4 metros, de manera que tampoco tiene que ser muy grande, pero tiene que estar completamente vacía. ¿Por qué? Porque verdaderamente olvidas el entorno real cuando estás jugando. Entonces, que lo único que tengas que golpear sea golpear las paredes, porque en ocasiones, si el juego es muy intenso, muy activo, se me olvida y he golpeado el micro, he golpeado la estantería, con suerte nunca he llegado a golpear la televisión, pero vamos, que lo puedes hacer perfectamente porque se te olvida tu entorno real. Eso es el punto número 1. Un buen espacio amplio y vacío a ser posible, pero amplio, porque si no te vas a encontrar que lo único que puedes hacer es moverte por 1 metro cuadrado. Si calculáis que vuestro espacio vacío es más o menos 1 metro cuadrado, la verdad es que os va a pasar lo que a mí, que os vais a sentir muy limitados a la hora de jugar en un juego de movimiento. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que los juegos de movimiento, como os digo, a mí me son incómodos, entonces opto, en su mayoría, por juegos estáticos, donde
estando sentado, te simula la realidad virtual. Son muchos, muchísimos, la gran mayoría de hecho, por no decir casi todos, incluso los que son de movimiento, estando de pie te puedes poner a usar simplemente los movimientos del mando para moverte de A a B y ya está, consigues incluso jugar a esos, ¿no? Pero donde el juego gana enteros es donde en el juego virtual estás sentado y tú te puedes sentar en el mundo real. Juegos como Battlezone, donde estás en un tanque sentado y tú simplemente te sientas a jugar con el casco de realidad virtual, es bestial. Juegos como en la conducción, donde estás sentado, ya no quiero ni imaginar estas personas que tienen esos simuladores de movimiento y esos altavoces de vibración, donde toda esa sensación del cuerpo se traquetea y mueve, y encima estás metido con el casco de realidad virtual. Eso tiene que ser una inmersión tan grande que no me lo puedo ni imaginar, porque es que lo único que te falta en el mundo de la conducción son las fuerzas G. El resto de cosas, el cuerpo recibe ese cortocircuito que os comentaba antes, donde sí, estás de pie, pero sabes que no te puedes mover mucho, y lo que deberías hacer es caminar, pero no puedes caminar, porque lógicamente tu espacio y el cable es limitado. Entonces lo que acabas haciendo es moviéndote, caminando con un botón donde ves la imagen que se mueve, y luego simplemente cuando lidias con el entorno, estás en tu entorno virtual donde estás de pie, ¿de acuerdo? En ese momento la inmersión es total, pero a la que te mueves, el cerebro recibe eso de, coño, es que verdaderamente no me estoy moviendo. En el tema de los juegos sentados, pues te faltan las fuerzas G, pero el resto, la posición es exactamente al juego en la realidad virtual. Entonces, quizás mis juegos favoritos, a día de hoy, los que prefiero de todas, y no concibo jugarlos de otra manera, y se pierden muchísimo, o más bien, no es que se pierda, sino que se gana muchísimo en un entorno virtual, son los juegos de conducción. Los juegos de conducción es que son un escalón más. Es tan grande ese escalón, verdaderamente no me importa perder la emisión en 4K que tengo aquí, con las dos dimensiones, gracias a la 1080 Ti, con unos gráficos sombreados de la hostia, con unas texturas increíbles, con tal, y meterme en el mundo virtual donde puedo ver la distancia entre objetos. Esa es la grandeza de la realidad virtual. Con gráficos peores, me hace un juego mucho mejor. Entonces, de cara al mundo de la conducción, de cara a juegos donde estás sentado, es lo mejor del mundo. Al menos es mi apreciación. Da igual el casco, es que todos van a ofrecer más o menos lo mismo. Lo que venga de cara a un futuro, lógicamente, siempre va a ser mejor, y los precios más baratos. Eso es lo que tenéis que sopesar. Lo quiero ya y lo puedo tener gracias a mi ordenador. Compradlo. No os vais a arrepentir. Ahora, eso sí, existen ciertas limitaciones. Limitaciones de espacio, limitaciones de simulación. En base a mi criterio, la mejor simulación es la que está sentada. Y la simulación más extrema a la que podemos optar hoy en día son los simuladores de conducción y los simuladores también, que lo había olvidado, de vuelo. Hay muchísima gente que con los simuladores de vuelo, incluso los no adaptados, los termina adaptando gracias a una modificación o a un parche donde el X-Plane 11, ¿cómo se llama? El de Microsoft, el Flight Simulator de Microsoft, luego algunos juegos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 los juegan en realidad virtual y también los ves y es que es alucinante. Hasta aquí espero haber solventado alguna de vuestras dudas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah.